Bienvenidos a mis amiguitos de Alianza Kids de Azul. Hoy vamos a estar con la historia de Felipe, otro de los 12 discípulos. No se la pierdan, que se diviertan. Chau, chau. Hola chicos, bienvenidos una vez más. Qué bueno poder volver a vernos a través de las pantallas. Qué bueno que estén ahí detrás, atentos y expectantes para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy les cuento, hoy les voy a hablar de un discípulo llamado Felipe, ¿sí? Vieron que en episodios anteriores hemos venido viendo otros discípulos, hemos podido conocer sus características, qué función cumplieron en el ministerio cuando acompañaron a Jesús. Y bueno, en esta oportunidad yo les quiero compartir quién fue Felipe, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar que armé, para que ustedes puedan ver, una maqueta donde representé a los 12 discípulos, ¿sí? Vamos a abrir un poquito acá las cortinitas para que se pueda apreciar mejor. Y bueno, miren, acá si ustedes ven, están representados los 12 discípulos, ¿sí? Pero en esta oportunidad, a ver si se alcanza a ver bien, yo quiero que nos concentremos en cuando Jesús llamó a Felipe, ¿sí? Bueno, y miren, yo les voy a contar un poquito. Felipe vivía en la ciudad de Betsaida, al igual que Pedro y que Andrés, ¿sí? Felipe dice que había escuchado hablar de Jesús en más de una oportunidad, pero nunca se llegó a imaginar que podría llegar a ser uno de sus discípulos. Hasta que un día, a orillas del Jordán, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Sígueme. Sí, eso fue lo que le dijo. Ven y sígueme. ¿Y qué creen que hizo Felipe? Obedeció, ¿sí? Porque una de las características que tenía Felipe era esa, que era una persona muy obediente. Como todas las personas, tenía características buenas y otras no tanto. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más lo que dice la historia de Felipe, ¿sí? Dice que Felipe, cuando se unió a los discípulos, hacía poco que se había casado. Tenía 27 años de edad, pero aún no había tenido hijos. Él provenía de una familia, la cual eran 7 hermanos, 3 niños y 4 niñas. Una familia de pescadores, dice la historia. Y él era el segundo de todos los hermanos, ¿no? Su padre era un hombre muy hábil, un pensador profundo. En cambio, su madre era de una familia común. El sobrenombre que los discípulos le dieron a Felipe, ¿sabe qué significaba? Curiosidad. ¿Por qué? Porque era muy curioso. Sí, él le gustaba estar todo el tiempo sabiendo lo que pasaba, lo que ocurría acá y allá. Y por eso recibió ese sobrenombre, ¿no? Felipe el Curioso. Cuando los discípulos se organizaron para el servicio, Felipe fue escogido como mayordomo. Era su deber ocuparse de que no faltaran las provisiones en ningún momento. Y realmente dicen que llegó a ser un mayordomo excelente, porque cumplía muy bien esa función. Dice que rara vez se lo encontraba desprevenido, ¿no? En la tarea que tenía que hacer. El alimento era administrado con inteligencia y eficacia. Había poco que llamara la atención en la personalidad de Felipe. Pero, a pesar de que era un hombre común, había muchos como él entre las multitudes que seguían a Jesús. Y dicen que la gente empezó a sentir una gran admiración por Felipe, ¿no? Porque a pesar de ser una persona común, había logrado ocupar un lugar muy importante al llegar a ser discípulo de Jesús, ¿sí? Y era admirado y valorado por el resto de las personas. Dice que Jesús también pudo aprender mucho a través de Felipe, acerca de cómo funcionaba la mente de algunos hombres. Él escuchaba pacientemente las preguntas que Felipe hacía, ¿no? Por esto de ser precisamente curioso, como hablábamos anteriormente. Y admiraba profundamente su forma de ser. Pero ¿saben qué? Felipe también admiraba a Jesús. Y hay algo
que le llamó mucho la atención a Felipe de Jesús. Dice que Felipe no encontró en Jesús nada que fuera pequeño ni mezquino. Era muy común también, dice su historia, que Jesús fuera interrumpido por Felipe, ¿no? En medio de algún discurso, Felipe siempre interrumpía con alguna pregunta. ¿Y qué creen de qué manera reaccionaba Jesús? Dice que Jesús nunca lo regañó por su imprudencia, todo lo contrario. Fue paciente y comprensivo con su falta de capacidad para entender algunas cosas. Y sabía en el fondo Jesús que no debía reprenderlo, porque dice que esto podría llegar a lastimar el alma honesta que Felipe tenía y que tal vez lo llevaría a no preguntar nunca más, y no era lo que Jesús quería, ¿no? Jesús quería precisamente todo lo contrario. Quería invitar a las personas a que se acercaran a Él, a que contaran sus dificultades, sus problemas, y así Él poder ayudarlas, ¿sí? Por eso tomó como ejemplo a Felipe y reaccionó, ¿no?, de esta manera ante él. Dice que también se puede decir de Felipe que no era un gran orador, pero en la obra del Señor fue una persona muy persuasiva y tenaz, y llegó a tener un gran éxito. Dicen que Felipe tenía un raro don. ¿Saben qué tenía? Él no convencía a las personas, no las obligaba a creer esto o aquello, sino que ante cualquier duda, él les decía: ven y ve con tus propios ojos. ¿O saben qué? Les decía: ven y te mostraré el camino. ¿Y saben una cosa? Era muy buena la técnica que tenía Felipe, porque él no usaba el obligar al otro o el poner las cosas por obligación, ¿no? Sino que lo hacía desde un lado de enseñanza, pero desde una enseñanza sabia. Felipe dice que vivió muy duramente el periodo en el que el maestro fue crucificado, o sea Jesús, pero también participó en la reorganización de los 12 discípulos. ¿Y saben qué? Fue el primero en salir a ganar almas para el reino. Siempre su mujer lo alentó a que fuera así, ¿no? Y inclusive ella lo acompañó en esa obra evangelística que él hizo. ¿Y saben qué? También su hija Lea, que continuó haciéndolo aun cuando ellos murieron. Felipe fue un hombre poderoso en el reino. Ganó almas donde quiera que iba. Y finalmente fue crucificado por su fe y enterrado en la ciudad de Hierápolis. Bueno, como ustedes podrán ver, hemos podido conocer un poquito más acerca de la historia de los discípulos, en este caso, en el día de hoy, en particular de la historia de Felipe. Hemos podido ver que muchas veces nos vamos a encontrar con características en los discípulos muy parecidas a las nuestras, ¿no? En algunos errores, en algunas virtudes, pero debemos saber y entender sobre todo que Jesús nos ama y nos acepta tal cuales somos, ¿sí? Así como los discípulos pudieron llegar a ocupar ese lugar tan importante siguiendo a Jesús en ese momento, saber que nosotros en este momento también tenemos la misma oportunidad, ¿no? De ser esos portadores de la buena noticia, como fueron los discípulos en esa época, y poder ganar muchas almas para el reino, como lo hizo Felipe, ¿no es cierto? Pero saber que, como decía esta enseñanza también de Felipe, que debemos hacerlo con el ejemplo, mostrando, tal vez no desde la exigencia ni con nuestras palabras, sino muchas veces reflejando a través de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de reaccionar ante otras personas, mostrar que Jesús habita en nuestro interior y en nuestro corazón, ¿sí? Espero que les haya gustado esta historia, la historia de Felipe, y los animo a que sigan viendo los episodios siguientes, porque ¿saben qué? Vamos a aprender muchísimas cosas. Y también nos vamos a seguir identificando con un montón de características que tenían los discípulos, ¿sí?
Bueno chicos, si les parece vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias por este tiempo y bueno, y nos estaríamos viendo en el próximo episodio, ¿sí? Querido Señor, te damos gracias, Papá amado, por este tiempo que hemos podido compartir junto con los niños, con su familia, Señor. Gracias por proveernos no solo del tiempo, sino de los medios para poder hacerlo, Papá. Te pedimos que guardes cada hogar, la vida de cada niño, Señor, y que los protejas en este tiempo, Señor, que estamos atravesando. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, les mando un beso enorme y bueno, sigan viendo los episodios, no se los pierdan porque están buenísimos. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos en Jesús enviará. Discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Seguir al buen Jesús, seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará, mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Bueno chicos, ahora vamos a hacer un test de preguntas y respuestas para ver cuánto pudieron aprender. Hola queridos hermanos del Escuadrón de Oración, Dios les bendiga a todos. Hoy queremos comenzar con una nueva serie basada en los 12 discípulos de Jesús. Recuerda no hacer trampas y responder sin la Biblia y sin más vueltas, comencemos. Número 1. ¿Quiénes fueron los primeros 2 discípulos que Jesús llamó? A. Jacobo y Juan. B. Pedro y Andrés. C. Juan y Andrés. Y D. Andrés y Jacobo. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B. Pedro y Andrés. Según Mateo 4:18, Pedro y Andrés, su hermano, fueron los 2 primeros discípulos en ser llamados por Jesús. Número 2. ¿A qué discípulos llamó Jesús los hijos del trueno? A. Tomás y Judas. B. Andrés y Pedro. C. Felipe y Mateo. Y D. Jacobo y Juan. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra D, Jacobo y Juan. Según Marcos 3:17, Jesús llamó los hijos del trueno a Jacobo y a Juan su hermano. Número 3. ¿Quién fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado? A. Bartolomé. B. Felipe. C. Jacobo. Y D. Andrés. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C, Jacobo.
Según Hechos 12 del 1 al 2, Jacobo, hermano de Juan, fue el primer discípulo en ser martirizado. Número 4. ¿Qué discípulo se dio el nombre de Cefas? A. Pedro. B. Bartolomé. C. Judas. Y D. Mateo. Tiene 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A, Pedro. Según Juan 1:42, Jesús le llamó Cefas a Pedro. Número 5. ¿Qué discípulo era un publicano? A. Judas. B. Mateo. C. Felipe. Y D. Tomás. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B, Mateo. Y ahora la pregunta experta. Número 6. ¿A qué discípulo se le acercaron unos griegos que buscaban a Jesús? A. Pedro. B. Juan. C. Santiago. Y D. Felipe. Y el tiempo comienza ahora. Recuerda que la pregunta modo experta debes de responderla en los comentarios de este video. Número 7. ¿Qué discípulo era llamado el cananita? A. Bartolomé. B. Tomás. C. Felipe. Y D. Simón. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Simón. Según Mateo 10:4, a Simón le decían el cananita. Número 8. ¿Qué discípulo fue desterrado a una isla llamado Pasmos? A. Jacobo. B. Felipe. C. Juan. Y D. Andrés. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C, Juan. Según Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan fue quien fue desterrado a una isla llamada Pasmos. Número 9. ¿La suegra de qué discípulo sanó Jesús? A. Pedro. B. Mateo. C. Felipe. Y D. Santiago. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra A, Pedro. Según Marcos 1 del 29 al 31, Jesús sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Número 10. ¿Cuáles discípulos corrieron para examinar la tumba vacía de Jesús? A. Andrés y Pedro. B. Jacobo y Pedro. C. Juan y Andrés. Y D. Pedro y Juan. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Pedro y Juan. Según Juan 20 del 2 al 6, Pedro y Juan fueron los que fueron a ver la tumba de Jesús. Esperamos que te haya gustado y te haya ido bien en las respuestas. No olvides comentarnos cuántas preguntas respondiste y en qué posición te encuentras. Si respondiste 3 preguntas, lees la palabra muy poco. Si respondiste 5 preguntas, lees la palabra semanal. Si respondiste 7 preguntas, lees la palabra interdiario. Y si la respondiste toda, lees la palabra diario. Así que muchas felicidades. No olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia u otros para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios. ¿Cómo la pasaron? Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Nos encontramos en el próximo episodio de Alianza Kid. Chau, chau.